Bien, estamos sobre la hora, vamos a dar comienzo entonces a esta reunión de estudio bíblico y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teníamos para ver hoy, íbamos a comenzar con los 12 libros de historia. El primero de los 12 están puestos, sí, esto en orden cronológico. El primero empieza con Josué. Estos 12 libros tienen la particularidad de que están divididos en dos partes, que son, la primera parte abarca los 9 libros que fueron antes del exilio, antes de que un periodo de 500 años se le llama preexílico, porque antes que Nabucodonosor derrotara y los llevara cautivo, se escriben estos libros. Y los últimos 3 libros de historia, esos se llaman post-exílico, después que ellos vuelven del exilio, después que se cumple el tiempo que Dios había profetizado que ellos iban a servir, y en las profecías del libro de Daniel, ¿no es cierto? Se cumplen esas profecías, se cumplen esos tiempos, vuelven ellos del exilio, y los libros que relatan el regreso, Esdras, Nehemías y Esther, esos son los libros que se les llama post-exílico porque están después del exilio, ¿no es cierto? Entonces los 9 primeros, esos son antes del exilio. Relatan lo que sucedió en esos casi 500 años, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Y cuando, como el primer libro que narra los acontecimientos de Josué, quien el Señor le había dicho a Moisés que lo ungiera y que iba a ocupar el lugar de él, y le toca entonces liderar al pueblo después de la muerte de Moisés, y allí es donde comienza a tomar el liderazgo Josué en lugar de Moisés. Narra lo que sucede cuando ellos llegan a la tierra de Canaán, cuando ellos estuvieron peregrinando esos 40 años en el desierto. Los niños que nacieron no fueron circuncidados. Entonces la directiva que le da a Josué es que ellos se circunciden, todos los que no habían sido circuncidados. Ahí había niños y habían hombres adultos ya, ¿no es cierto? Deben circuncidarse. Entonces eso en cierto modo hace ver como que Dios va a bendecir, pero siempre va a haber que obedecer lo que Dios dice, ¿no es cierto? Dios va a bendecir. Ellos no eran circuncidados, la palabra había mandado la promesa que Dios le había hecho a Abraham, la señal era la circuncisión, ¿no es cierto? Entonces no podía faltar en ellos la circuncisión. Por eso es que lo primero que hace Josué cuando llegan y están ahí en la parte ya de Canaán, lo primero que le dicen, bueno, que se tienen que circuncidar todos ellos. Así que ahí es como ellos se circuncidan. Después ya comienzan los relatos donde ellos van a todo lo que conocemos, ¿no es cierto?, del libro de Josué, el cruce del río, las murallas, cómo se caen, cómo comienzan a repartir la tierra, cómo comienzan la parte de la conquista, se le llama, porque ellos iban y los que estaban no querían salir. O sea, que los que estaban, que eran los dueños, no querían salir, pero Dios había profetizado que cuando la maldad del amorreo llegara, se iba a dar cumplimiento de todo esto. Y era el tiempo que la maldad había llegado, ¿no es cierto? Por eso es que el Señor hace que todos los que habitaban esa tierra, que era la tierra que Dios le había prometido a Israel, tuvieran que pelear por eso, tuvieran ellos que pelear por eso. Entonces ahí es donde, cuando es el momento de la lucha, de la pelea, le pasa como a todos. Hay unos que tienen el coraje de enfrentarla a la pelea y otros que no tienen el coraje, ¿no es cierto? Ven al enemigo
y se comparan con el enemigo. Lo que uno tiene que siempre reconocer, que nosotros debemos comparar que de nuestro lado está Dios, del lado del enemigo no está Dios. El enemigo puede ser como Goliat, más grande que David, más poderoso, más avanzado, puede ser más estrenado en la guerra, pues, todo puede tener, pero no tiene a Dios. Nosotros podemos ser menos. Ellos decían, nosotros le parecemos langosta. Sí, pero langosta con Dios. Ahí estaba la diferencia, ¿no es cierto? Entonces eso nos sirve a cada uno de nosotros también para que nosotros podamos reconocer que en las situaciones difíciles puede que otros sean mucho mejores, y de hecho que lo son, ¿no es cierto? Pero no tienen al Señor, no tienen al Señor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la confianza de que si en la voluntad del Señor estamos obrando, la victoria va a estar de nuestro lado, ¿no es cierto? En esto no es que debe, ellos decían, están los hijos de Amalek, que eran la raza de los gigantes que habían. Y claro, todos le tenían miedo, los veían por la estatura, los veían armados como eran. Ellos habían estado 400 años de esclavos. Lo único que pudieron hacer, esas escaramuzas que hacían durante los 40 años allí en el desierto, no los tenía preparados como un ejército disciplinado, sino que eran todas escaramuzas las que ellos hacían, ¿no es cierto? Y fijémonos que hasta el día de hoy el pueblo de Israel, el ejército de Israel, se considera que es uno de los más hábiles en hacer las escaramuzas, las entradas y salidas rápidas en los combates, y eso es lo que le da la letalidad, porque ellos entran, si mataron a uno se volvieron, pero mataron a uno, ¿no es cierto? Si mataron a 5, y así era el ejército de Israel. Y le tenía miedo a los otros ejércitos formados, a los otros ejércitos que estaban preparados para la guerra. Los otros ejércitos siempre sabían defender su territorio porque era la forma en que los mantenían. Y el pueblo de Israel nunca iba a la conquista, siempre había sido el conquistado, ¿no es cierto? O sea, lo llevaron cuando eran 70 personas a Egipto, cuando se multiplicaron, lo sometieron y fueron siempre sometidos. Nunca fueron un pueblo de gente guerrera, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, si algo lo destaca sobre todos los demás pueblos, es el coeficiente intelectual que tienen, que es muy superior a cualquiera. El más opa de Israel tiene mayor conocimiento intelectual que el más inteligente de cualquiera de los otros pueblos, todo. Los mejores médicos, los mejores científicos, los mejores son todos judíos, son todos hebreos, son todos del pueblo de Israel. Dios le dio a ellos esa facultad cuando eligió, para que ellos, a través de la memoria, a través de la inteligencia, pudieran valerse y escribir todo lo que escribieron y que nos llega hasta nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Hasta Dios le hace la advertencia a Moisés, le dijo, fíjate, dice, y haz todo como se te ha sido ordenado. Y 40 días le estuvo Dios hablando a Moisés, así que tenía una memoria prodigiosa, tenía una vista muy buena, dice que la palabra que nunca le faltó la vista a Moisés, siempre tuvo una vista muy buena. Entonces esa particularidad la fueron ejerciendo. A medida que ellos iban conquistando, tenían que ir aprendiendo nuevos nombres, tenían que ir aprendiendo nuevas palabras, nuevos idiomas. Entonces también ellos por lo general son todos políglotas, los hebreos por lo general todo. El que menos habla, el que menos idiomas habla 3. Habla y escribe 3, el que menos. De ahí para arriba, la clase media habla y escribe 5 idiomas. Los judíos, la clase media, habla y escribe 5 idiomas. Esos son los que son la clase media. Los más ignorantes hablan y escriben 3 idiomas. Yo escribo mal el castellano y lo leo peor, pero con eso compenso. ¿Eso está en estadísticas? Sí, son estadísticas. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver el propósito que Dios tuvo con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cuando entran ellos con Josué a tomar la posesión de la tierra prometida, eso hace que la ansiedad de ellos también tenga un freno. ¿Cómo pone el freno el Señor en la ansiedad?
justamente en los jóvenes que tenían que ir a luchar, ¿no es cierto? Porque de los 40 años para abajo tuvieron que circuncidarse y tuvieron que sanar primero antes de entrar a la pelea, ¿no es cierto? Entonces eso es como que le frenaba un poco la ansiedad que ellos tenían. A medida que ellos iban conociendo el territorio, ellos podían ir avanzando en los lugares que el Señor ya les había dicho, que la victoria iba a estar con ellos. Se establecen ellos ahí cada cual en su tierra, que Dios manda que los que repartan la tierra sean el sumo sacerdote Eleazar y Josué. Ellos son los encargados por tribu de repartir las tierras. A cada tribu le daba y repartían las tierras. Las tribus de Israel nunca se llevaron del todo bien, como hablábamos un ratito antes de comenzar el estudio. De hecho, es que la tribu de Benjamín casi desaparece cuando las otras 11 tribus fueron en contra de los benjamitas y casi la hacen desaparecer. La tribu de Benjamín sufrió eso y tuvo que, para poder reproducirse, para poder crear, tuvo que ir a la guerra, tomar mujeres cautivas y engendrar en esas mujeres, porque ninguno le daba de las hijas. Ninguna de las otras tribus prestaba vientre para que la tribu de Benjamín se multiplicara. Eso hizo que la tribu de Benjamín fuera un poco hosca y reacia a los demás, y de ahí es donde el Señor saca a Saúl como primer rey de esa tribu, ¿no es cierto?, de la tribu de Benjamín. Suceden todas estas cosas mientras ellos llegan, se establecen, Josué les reparte la tierra. Ya cuando ellos están asentados, los gobierna Josué un tiempo hasta la muerte de Josué. Cuando Josué muere, ahí es donde comienza el periodo de los jueces. En Israel comienza el periodo de los jueces. El primero de los jueces se llama Otoniel, el último de los jueces se llamó Sansón. Ahí comienzan ellos a hacer lo que le parecía. Cada cual hacía lo que bien le parecía, dicen el libro de los jueces, ¿no es cierto? No es que se dejaban guiar ni buscaban la guía de Dios, pero cuando clamaban a Dios, Dios levantaba un varón, Otoniel, el primero que levanta, para que los defienda, y así comienza el reinado de los jueces, hasta que después de Sansón, ahí ya viene, ¿no es cierto?, y comienza el periodo de los reyes y va a aparecer Samuel. Eso es lo que sucede con los jueces. El periodo de los jueces es un periodo donde cada cual le sirve a Dios como bien le parece, no hay un orden. Si bien la ley Dios ya le había dado, ellos ya tenían el libro de la ley, Dios había mandado a Moisés que escribiera por lo menos el Pentateuco y que estuviese en el trono donde el rey se sentara, que tenía que estar el libro, como si, bueno, tiene que tener el conocimiento de Dios y tiene que hacerse así. Como ellos no tenían un rey cuando llegan, sino que eran todos gobernados triviales por las tribus, ¿no es cierto? Cada tribu tenía su príncipe de tribu, que era el más importante, y cada príncipe tenía también, por su familia, tenía también sus principales, ¿no es cierto? Eso es lo que relata el libro de los jueces. Así es como se mueve el pueblo de Israel en la tierra que Dios le había prometido que Dios le iba a dar, hasta que, bueno, ellos comienzan a hacer lo que no deben hacer, y ahí es donde ellos comienzan. Lo primero que hacen es rechazar el gobierno, la dirección de Dios, porque le piden que, así como todas las naciones tienen un rey, ellos también piden tener un rey. Entonces se duele el profeta, y Dios le dice, no te despreciaron a vos, dice, me despreciaron a mí. Dice, bueno, yo les voy a levantar un rey como ellos quieren, dice, pero se va a valer y le va a tomar el dinero, le va a tomar los hijos para la guerra, y ahí comienzan
los 40 años que va a reinar Saúl en el pueblo de Israel. Por eso es que en los libros de historia que relatan todos estos sucesos, es el comportamiento que tienen en el libro de los jueces, relata el comportamiento después de la muerte del líder. Después que muere Josué, que era el líder que el Señor había escogido, después que muere él, cada cual se sintió libre de hacer lo que quería. Ya tengo mi tierra, esto me corresponde a mí, esto es mío, y ya cada cual comenzó a hacer lo que quería. Y cuando hacemos lo que queremos nosotros, nos alejamos de Dios. Eso es así, ¿no es cierto? No. Perdón, Sí. ¿qué diferencia había entre ser líder y ser rey? No, porque el líder gobernaba por lo que Dios le decía, ¿no es cierto? El rey no. El rey no gobernaba por lo que Dios le decía, gobernaba por su propia voluntad, ¿no es cierto? Por eso es que siempre era conveniente el líder, ¿no es cierto? Siempre era conveniente que el Señor levantara a los jueces, porque Dios estaba con el que levantaba, lo levantaba Dios, entonces no lo dejaba. En cambio, el rey, si bien Dios eligió quien fuera, después el rey no tenía esa comunión con Dios, necesitaba del profeta, el líder no. Entonces ahí es donde están, en los jueces no necesitaban del profeta, ¿no es cierto? Sino que Dios venía, el Espíritu de Dios venía sobre los jueces y ellos hacían ahí lo que el Señor les ordenaba. Pero en el tiempo de los jueces siempre fue lo trivial, ¿no es cierto? Lo de la tribu, lo de cada tribu. Lo de cada tribu era como obraban, buscaban lo mejor, para si querían se unían con los otros que no eran de Israel para batallar con una tribu de Israel. No les importaba tanto eso, ¿no es cierto? En esto tenemos que ver que para que se forme una tribu tiene que haber clan, ¿no es cierto? Tiene que haber clan. Para que se forme clan tiene que haber familia. Si hay familia hay discusión, ¿no es cierto? Si no, preguntémosle a Adán y Eva cuando Caín mató a Abel. Para no hablar de la nuestra, para no sacar trapito al sol, ¿no es cierto? Entonces siempre hay pelea, siempre hay discusión, entonces siempre hay alguien que manda, que pone las cosas en orden, y eso hace que unos se sometan y otros se rebelen. Entonces, bueno, eso es lo que sucedía. En los clanes sucedía también lo mismo. Entonces cada cual quería llevar el liderazgo de ese clan. Y ese clan formaba una tribu, ¿no es cierto? Junto con los demás clanes formaban una tribu. Y bueno, el que era jefe de un clan no quería ser menos que el jefe de los... Por eso es que se le llamaba y por eso es que había tantos príncipes, ¿no es cierto? Sin que fueran hijos de reyes, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos el concepto de que príncipe es el que es hijo de rey, pero no, príncipe es el que es el principal, ¿eh? De ahí viene la palabra. No que sea, no por ser hijo de rey es príncipe, ¿no es cierto? Sino que el principal, el que más se destaca, ese es príncipe, ¿eh? Era un principal. Si no, el concepto que nosotros tenemos de príncipe, como a nosotros nos habían colonizado precisamente una monarquía, y en la monarquía los hijos de los monarcas son príncipes, entonces ese es el concepto que tenemos. Pero en la Biblia, príncipe quiere decir principal. Eso es lo que a los hijos del rey David se les llama los hijos del rey David, ¿no es cierto? No se les llama príncipe a los hijos. Entonces eso es para que nosotros podamos distinguir el concepto de cuando habla de un príncipe, no necesariamente está hablando de un hijo de un rey, sino que está hablando de alguien que es destacado por sobre los otros, porque de acuerdo a la edad que uno tiene, por ahí, ¿no es cierto?, los que son más jóvenes verán un príncipe de 30, 35 años, pero no tiene nada que ver, el príncipe podía tener 80, 90 años, pero era el principal, era quien llevaba, quien gobernaba, quien decía. Eso es lo que tiene el concepto de príncipe en la Biblia y en la época esta en la que estamos hablando del libro de los jueces, ¿no es cierto? Cuando mandaron a los 12 espías a que fueran a espiar la tierra, bueno, cada uno de su tribu decía a quién iba a mandar, ¿no es cierto? No es que
eligió 12 y sacó 12 y mandó, sino que cada uno de su tribu decía a quién iba a mandar a recorrer la tierra. Eso narra la parte del libro de los jueces. Y en la parte que veíamos y que hablábamos del libro de Ruth, acontece esto en el periodo de los jueces. Acontece en el periodo de los jueces que hay hambre en Jerusalén y la familia que decide ir a buscar un mejor pasar y se va a otro lugar a buscar el mejor pasar. Por eso hay que siempre esperar lo feo en la voluntad del Señor y no ir a buscar lo mejor sin la voluntad del Señor. Cuando es la voluntad del Señor no importa, uno va confiado, pero si no es la voluntad del Señor, más vale aguantemos lo feo, que el Señor sabe que lo estamos pasando mal, no es que lo ignora, pero después cuando ellos dicen y oyeron que Dios había visitado a Jerusalén y les había dado pan, ellos van a volver, pero ahí ya es donde Noemí, ¿no es cierto?, ya es viuda, ya perdió sus 2 hijos, que no los puede traer, donde quedaron sepultados, los tiene que dejar allá. Moab era lo maldito, ¿no es cierto?, por Dios, Dios había maldecido a Moab. Viene sobre eso maldito, viene Ruth, que lo sigue, y Ruth pasa, pese a que era una mujer maldita, y por eso es que muchos dicen que el primero que tenía derecho levirato sobre ella la rechaza, porque como era un pueblo que había sido maldecido por Dios, no la quería incorporar a la familia, porque después todo lo que saliera del vientre de Ruth le iba a corresponder también con todos los otros que tuviese, ¿no es cierto? Por eso es que ahí es donde deja de lado el derecho que tiene de tomarla por esposa, y ahí es donde la voz la toma, ¿no es cierto?, a ella por esposa. Y de ahí después van a ser el rey David, ¿no es cierto? Ella es abuela del rey David, y ahí van a ser el rey David. De ese vientre va a salir el rey David. Entonces vemos cómo el Señor tiene todo ordenadito, ¿no es cierto? No es que reparó eso, no, tenía que ser así, para que el pueblo de Israel viera lo que el Señor Jesús siempre le decía: ustedes tomaron para guardar mandamientos de hombres. Y el Señor había declarado por el profeta Isaías que los pensamientos de Dios son distintos a los pensamientos de los hombres, ¿no es cierto? Lo que el hombre pensaba y juzgaba de una manera, Dios lo tenía que aconteciese de otra manera. Entonces, en ese periodo que se va a narrar del libro de los jueces, ya el pueblo de Israel se forma una personalidad que no era la que tenía. Cuando se vio libre, el pueblo de Israel comenzó a hacerse rebelde y comenzó a querer ansiar lo que estando sometido tenía. Por eso es que por ahí hacen la comparación que con el pecado, ¿no es cierto? Nosotros para querer lo que nos gusta, no importa que nos sometamos otra vez a lo que nos había tenido esclavizado. El pueblo de Israel dice: acá nos vamos a morir de sed, dice, y en Egipto estaban bajo patrón, eran esclavos, mandaban que les mataran los niños, todo, pero ellos querían eso porque no tenían agua para tomar. En esto es una forma de rebelarse contra Dios. Dios no los había sacado para hacerlos morir de sed, no los había sacado al desierto para hacerlos morir de sed. Sí tenía que probar la reacción de cada uno, y como cada uno reacciona es el pago que Dios le da. Ellos dijeron: no, es preferible que muramos acá en el desierto. Bueno, se murieron en el desierto los que dijeron así, porque Dios le concede lo que pide, ¿no es cierto? O sea, no hay rebeldes contra Dios, no hay rebelde. El rebelde, quien se rebela contra el Señor, no tiene perdón del Señor. Primero porque lo conoce, o sea, nadie que conozca a Dios se va a rebelar contra Dios. ¿Sabe quién es Dios? Bueno, no me voy a rebelar porque sé que me va a destruir. Entonces, aquel que se rebela, Dios, como sabe que lo conoce y que lo hace a propósito, Dios ahí no tiene misericordia. Con el que no lo conoce, el Señor tiene
toda la misericordia, toda. Haya hecho lo que haya hecho, esa persona que no conocía a Dios, tiene toda la misericordia, como la tuvo con la ciudad de Nínive, ¿no es cierto? Más de 120.000 habitantes, una ciudad de 3 días de camino. Dios le dijo al profeta que no saben distinguir la mano derecha ni la mano izquierda, ¿no es cierto? No. Entonces, quiere decir Dios que no lo conocían a él. Y ahí el Señor tuvo misericordia de la ciudad. Después no, después Nínive fue destruida. ¿Por qué? Porque habían conocido de la misericordia de Dios, pero después quisieron hacerlo mal. Entonces ahí Dios no tuvo, ¿no es cierto? Es lo que más o menos el apóstol Pablo explica allí en los Hebreos, en el capítulo 10 y el verso 27, por ahí es donde habla precisamente de lo que se revelan, ¿no es cierto? En el pueblo de Israel, cuando él se vio libre y que ya no tenía un líder que mandaba todas las 12 tribus, entonces cada cual, de acuerdo a la fuerza de cada tribu, comenzó a hacer lo que bien le parecía, aunque a los otros le pareciese mal, ¿no es cierto? Por eso es que van contra la tribu de Benjamín. El hecho de la tribu de Benjamín es que toman a la mujer de un levita, la violan, y bueno, el levita agarra, la descuartiza después de que está muerta la mujer y manda a todas las tribus. Esto es lo que hicieron los de Benjamín. Entonces, claro, todos vienen y comienzan a batallar contra las tribus de Benjamín, las otras tribus. Cuando tiende a desaparecer la tribu, el Señor dice, bueno, basta, y ahí es donde se para la matanza, porque dice, si no va a desaparecer uno de las tribus. Y para que siguiesen siendo 12, se para la matanza de la tribu de Benjamín. Entonces eso es lo que narran estos sucesos, ¿no es cierto? Estos acontecimientos, es lo que pasa. Por eso es que se le llaman libros históricos, ¿no es cierto? Porque cuentan sucesos, cuentan cosas que sucedieron en el pueblo de Israel cuando ellos estaban estableciéndose, después ya cuando se establecieron, que estuvieron 500 años, y ahí después ya comienzan también a relatar lo que sucede con los reinados, con el reinado de Saúl primero, con el reinado de David, con el reinado de Salomón, cuando se dividen los reinados, y después ahí cuando ya viene Nabucodonosor y los lleva cautivo a Babilonia, cuando ya el templo del Señor es dejado y destruido, que tienen que después a través de Nehemías y Esdras reconstruir nuevamente el templo. Esos ya son los últimos 3 libros de los 12 que contienen los libros históricos, que son cuando ellos vuelven de la esclavitud, por eso se le llama post-exílico, que son después del exilio. Así es como están clasificados estos 12 libros, ¿no es cierto? Los 9 primeros son los del preexilio, cuando entran a la tierra. Son libros que narran batallas que en todas, por lo general, gana siempre el pueblo de Israel. Toman posesión de la tierra, se afincan en la tierra. Con el libro de los jueces comienzan a hacer lo que bien les parece, si bien son sometidos, pierden batallas, pero el Señor les levanta un líder y van cambiando la situación hasta que ese líder muere, vuelven a hacerlo, vuelve el Señor a levantar otro líder y así va levantando distintos jueces en el periodo de los jueces, hasta que después llega el periodo de los reyes, ¿no es cierto? También comprendido en los libros de historia, que comienza con Samuel, ¿no es cierto? No sé en esto si queda alguna preguntita de lo que estamos tratando de los libros de historia, qué es lo que podría ser. El Señor lo mandó a Moisés a cambiarle el nombre a Josué. No, él Se lo cambió a él, ¿no es cierto? A él le pareció que los dos nombres significan prácticamente igual, prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Josué quiere decir Jehová salva. Osea quiere decir Dios salva. O sea que prácticamente es como que una persona se llame Iván Juan, ¿no es cierto? Bueno, Iván y Juan es lo mismo, es Juan Juan.
¿no es cierto? Porque Iván significa Juan también, ¿no es cierto? Acá, si bien Osea quiere decir Dios salva, y Josué quiere decir Jehová salva, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Pero no es que en uno está identificado como Jehová, el Dios que salva. El otro dice Dios, pero en Josué está identificado que Jehová es el Dios que salva, ¿no es cierto? Por eso es que él le pone así, ¿no es cierto? Lo aceptó también y se siguió llamando siempre él Josué, ¿no es cierto? Y cuando Dios lo llama, dijo, llama a Josué, el hijo de Nun. No lo llama por Osea, ¿no es cierto? Dijo, llama a Josué, el hijo. Quiere decir que Dios también lo aceptó así de esa manera. También le cambia Dios el nombre a Salomón, ¿no es cierto? David lo había puesto Yedidía, pero Dios dijo, no, se va a llamar Salomón, y se llamó Salomón, ¿no es cierto? El Señor Jesús también, igual que Dios, le cambiaba el nombre, ¿no es cierto? Le dijo cuando lo vio a Pedro, ¿no es cierto? El Señor le dijo que él era hijo de Jonás y que él se iba a llamar Pedro, ¿no es cierto? Él no le preguntó si quería o no llamarse Pedro. A Juan y al hermano los apellidó, dice, Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Entonces los comenzó a llamar de nombre distinto, ¿no es cierto? Es como cuando para el pueblo de Israel quien le pone el nombre a algo significa que pertenece, que eso le es de esa persona. Por eso es que cuando Dios llama a Adán y le dice que nombre él y le ponga el nombre a todos los animales, entonces todos los animales se debían obediencia a Adán porque Adán les había puesto el nombre. Entonces ningún tigre podía atacarlo a Adán, ningún león podía atacarlo a Adán, porque Adán era el dueño, Adán era el que le había puesto el nombre, y por eso es que tenían esa que después se pierde, ¿no es cierto? Después cuando pierde ya Adán, pero los nombres le quedaron, dice la Biblia. Y bueno, sucede lo mismo cuando el Señor le va cambiando el nombre a cada uno, ¿no es cierto? Y también a nosotros, a todos nos cambió el nombre. Dice que nos dio un nombre nuevo, que está escrito en una piedrecita blanca, que ninguno conoce el nombre que tenemos hasta que Dios no nos entregue la piedrecita esa, dice el libro de Apocalipsis. Entonces vemos que esa costumbre viene ya influenciada por el obrar de Dios así en esa manera, ¿no es cierto? Por eso es, pero no fue Dios quien dijo que no se llame más Osea, sino que se llame Josué, Moisés. Moisés fue quien lo llamó así. Me parece que dice en números 17 por ahí, no. No me acuerdo bien el nombre, es por ahí el nombre. Sí, sí, me parece que es el número 17. O 37, por ahí. No, 13 es 16. Números 13, 16. Ahí es donde... Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Osés, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Claro, es donde está ahí el relato que le pone el nombre. ¿Qué otra? Él es como que le afirmaba el nombre cuando ellos iban a trabajar, porque si otro también le servía y no, le cambiaba el nombre. No, a otros no, les dejaba el mismo nombre, ¿no es cierto? Y otros se llamaban, ellos tenían como Mateo, ¿no es cierto? Y Leví, que es el mismo nombre, es la misma persona, lo llama
Leví o Mateo, lo llama de cualquiera de las dos formas, ¿no es cierto? Lo llama en este caso Leví por el nombre hebreo y Mateo por el nombre griego, ¿no es cierto? Ahí es donde está la parte que en el tiempo del Señor Jesús se da de que Alejandro Magno y el papá Felipe III, Filipo III, habían conquistado todo eso hacía 200 años y habían impuesto el idioma griego y se hablaba griego en todos lados se hablaba griego, ¿no es cierto? Ellos obligaban a todos que hablaran griego, por eso es que se dice que cuando el Señor Jesús se levantó a leer y se le dio el rollo para que leyese, leía en griego, estaba escrito en griego, no leía ni en hebreo ni en arameo, porque esas copias las tenían únicamente los doctores de la ley, ¿no es cierto?, los sacerdotes, quienes tenían el original. Por eso es que se admiraban y decían, ¿de dónde sabe este letras? Sin haber estudiado, ¿no es cierto?, cuando le llamaba la atención la sabiduría del Señor Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como era muy difícil, hoy a nosotros se nos hace fácil tener un soporte donde tener las cosas escritas. En aquel tiempo era muy difícil, el soporte era muy difícil, las tabletas de arcilla eran fáciles de que se destruyesen, el papiro, Egipto lo había monopolizado y lo tenía para ellos, y lo vendía muy caro, el proceso no lo enseñaba tan fácil al que quería aprender a hacer los rollos, no le era fácil, era un secreto que ellos tenían, y por eso es que el rey de Pérgamo, cuando manda a pedir y no le dan, entonces sustituye el papiro por el cuero de los animales, ¿no es cierto? Y de ahí que se le empieza a llamar pergamino, porque de ahí de la ciudad de Pérgamo salieron esos primeros soportes que estaban en base hecha a la piel, al cuero de los animales, ¿no es cierto? Y por eso se le llamó pergamino, porque salió de Pérgamo ese tipo de soporte para poder escribir. Ese era un soporte mucho más confiable, era más fácil de transportar, no se descomponía tan rápido como el papiro se descomponía más rápido, por eso es que no hay originales, ¿no es cierto? Los originales se destruyeron, nadie tiene la posibilidad de tener o de poder ver siquiera un original de lo que es, por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, nadie tiene, no, se fueron destruidos. Quedaron copias de copias, que es lo que encontraron la gente, ¿no es cierto? Y cómo se dan cuenta que son copias por el soporte, ¿no es cierto?, por donde está escrito. Entonces, no puede ser original algo que esté escrito en un pergamino, porque se escribía en papiro. Y lo que estaba escrito en las tabletas de arcilla tiene más valor que un papiro, porque primero se escribía en arcilla, ¿no es cierto? De hecho, que la escritura que nosotros conocemos como cuneiforme, ¿no es cierto?, sale de la parte de Caldea, donde ellos usaban una cuña, una caña que las usaban como cuña, y con eso marcaban en el barro, mientras todavía no se secaba el barro, y por eso se le llamó cuneiforme, porque la forma se la daban con una cuña, que es lo que la escritura que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, la que hoy le llamamos cuneiforme, porque de ahí viene, ¿no es cierto?, eso es. Entonces, cuando se va a datar algo, cuando se le va a poner fecha a algo, tiene que ver en qué está escrito. Por eso es que uno puede ver por ahí en Facebook, y sí, en la Biblia no ponen el libro del profeta, por ejemplo, Jonás, no lo ponen, porque no apareció escrito ni en papiro ni en pergamino. Entonces no lo van a poner porque el soporte que tiene es muy nuevo. Es como si dijéramos, sí, Moisés cruzó el Mar Rojo en barco, en un submarino, y no había. Entonces no puede ser, ¿no es cierto? Entonces esa es la forma, cuando se va a datar, cuando se le va a poner fecha a algo, eso es lo que comienzan a ver.
A ver, ¿en qué está escrito? Bueno, comienzan a analizar. Está escrito, bueno, a ver la tinta, ¿en qué está compuesta? Porque la tinta se componía de distintos aceites y las primeras tintas eran con grasa, se hacían con grasa las primeras tintas, ¿no es cierto? Y sí se hacían con el hollín, ¿no es cierto? Pero se buscaba un hollín especial para hacer que fuera muy, muy finito, que cuando la grasa estuviese derretida no hiciera montaña. Después se empezó a usar aceite, ¿no es cierto? Pero tenían que hacerlo en la medida justa, que no se desparramase, que pudiese ser legible, que eso quedara y que perdurara. Entonces todo eso es lo que cuenta cuando van a ver la antigüedad de algo. Y si no se compara con otro que fue escrito en el mismo tiempo, entonces no lo ponen, por más que traiga relatos muy antiguos, ¿no es cierto? No lo ponen. Y así es como cuando se canonizaron, cuando los libros pasan a ser el canon, dijeron, bueno, vamos a ver en qué nos vamos a basar para seleccionar este libro y este libro. Es como si nosotros quisiéramos decir, bueno, San Martín cruzó la cordillera de los Andes cuando tenía 3 años. No, porque no sabía andar a caballo. Primero tenía que aprender a andar a caballo. Entonces, ellos hacen todas estas cositas, buscan todos estos datos para después comenzar a ubicarlo, a ver si es veraz o no lo que dicen. Si no, no pierden ni tiempo. Si ven que está impreso, que lo escribió con un impresor, entonces no había impresora, ¿para qué vamos a perder tiempo estudiando esto? Lo desechan, lo descartan. Por más que le hagan fama y por más que digan, no, pero sí que lo encontraron en tal parte. No, ahora hay que tener mucho más cuidado porque hoy se hacen muchas imitaciones, pero no tienen los elementos que tenían antes, ¿no es cierto? Para hacer una tinta y ponerle, por más que pongan los mismos elementos que estaba compuesta antes, ¿no es cierto? Por más que le vayan a poner los mismos elementos, cuando lo van a datar con el carbono 14, entonces ahí dice cuánto tiempo tiene ese elemento. Entonces, por más que sea muy similar, pero si la radiación que da cuando lo datan le da nueva, va a decir, no, pero no puede ser, porque tendría que tener tantos años. Todo cuerpo, todo organismo tiene carbono, ¿no es cierto? Y el carbono va marcando y va tendiendo a disminuirse, pero se mide por miles de años, no es que se mide por años, por miles de años. Entonces, cuando menos le va quedando, entonces de ahí es como sacan la cuenta y como dicen, sí, esto puede ser digno de estudiar, o lo ignoran directamente. Así es como se comenzaron a clasificar los libros de la Biblia. Cuando se formó el canon, eso es lo que usaron los teólogos, ¿no es cierto?, para hacerlo, y en eso se basan también hoy en día. Por eso es que muchos decían que el libro del profeta Isaías había sido un libro que era posexílico, que era un libro de historia, que contaba la historia, que contaba lo sucedido después que había pasado, hasta que descubren los rollos de las cuevas del Qumran. Entonces, los rollos de la cueva del Qumran tenían y contenían prácticamente todos los 66 capítulos que tiene el libro de Isaías. Entonces vieron que en los soportes, en lo que estaba hecho, lo ponían que había sido antes y no después. Como eran tan exactos, ¿no es cierto? Como decía, a Ciro lo llamé mi ungido y todavía no había ni nacido. Los reinos de Persia y de Media todavía no existían cuando la profecía se da, ¿no es cierto? Entonces, no, si lo llama por el nombre, quiere decir que ya sabía que se llamaba así. Sí, Dios sabía que iba a nacer y que se iba a llamar así. Entonces, por eso es que, no puede ser que lo hayan escrito antes, porque todavía no había nacido Ciro, que iba a ser el rey, ¿no es cierto?, que estaba nombrado como el pastor y como el ungido de Dios, ¿no es cierto? Bueno, entonces para la clase que viene vamos a empezar con los libros de historia también. Ya vamos a dejar estos 3 que vimos ahora y vamos a empezar con los que siguen, que es Samuel, 1 y 2 de Samuel. Vamos a empezar entonces con eso que ya relatan otros temas. Entonces vamos a dejar este estudio bíblico y lo hacemos con 3 gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios que vive y reina para siempre. Que el Señor nos bendiga
Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.